ideas que se han traído dentro de las iglesias. Algunos creen que se va a reconstruir el tercer templo. No sé si han escuchado ustedes. De hecho, los judíos ortodoxos creen y se están preparando para ese evento, ¿no? De hecho, ya tienen todos los instrumentos que se llevaban en el santuario, ya los tienen preparados. Ah, Dicen que el arca del pacto, algunos dicen que ya la encontraron y que solamente está en que se reconstruya el tercer templo en Jerusalén para traer todo, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. Algunos pentecostales o iglesias carismáticas creen también que en Jerusalén se va a reedificar el tercer templo y que ahí es donde se va a levantar el anticristo y que la iglesia va a ser arrebatada y que no va a haber la tribulación. Los únicos que van a pasar por la tribulación, la iglesia pentecostal enseña que los únicos que pasarán por la tribulación serán judíos literales. No sé si ustedes han escuchado esas interpretaciones en la iglesia o yo estoy hablando otra cosa, ¿no? Algunos han escuchado hablar a algunos pastores muy, por ejemplo, en México hay un pastor muy famoso, él trae unas enseñanzas sobre la evolución. Es un pastor mexicano, se me fue el nombre de él en este momento. Él enseña que se va a reconstruir el tercer templo en Palestina, Albucín, Armando Alducín, ¿no? Alducín, él es un doctor en teología. Él enseña, ¿eh? También médico. Y yo sé que es un doctor en teología, él tiene doctorado en teología, es una persona estudioso de la Biblia, ¿no? Él enseña que se va a levantar un tercer templo y que en Jerusalén también hay otro que es judío mesiánico. No sé si han escuchado, él tiene unos temas buenísimos y escribió un libro sobre el santuario. Ahora mismo el nombre de las personas no las recuerdo, pero ellos creen literalmente que se va a levantar un tercer templo en Jerusalén y usan este texto de Segunda de Tesalonicenses para decir que sí se va a edificar un tercer templo y que allá se va a levantar el anticristo y que, bueno, ustedes lo vamos a estudiar hoy nosotros. A mí y a usted nos sirve qué dice la Biblia, ¿no? Lo que diga la Biblia será para mí fuente de sabiduría, ¿no? Y voy a usar también algunos escritos de Ellen G. White, El conflicto de los siglos, si lo pudiéramos, lo voy a tener aquí, Cecilio. Bueno, algunos para no ofender, algunas denominaciones, pues tratan de acomodar algunos textos, ¿no? Otros agarran textos y los tuercen, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Que algunos agarran las escrituras y las tuercen para su propia perdición. Y otros, pues, no son o no investigan profundo sobre el texto y lo que hacen es que se dejan llevar por algunas ideas y otros literalmente, por ejemplo, los que escuché el otro día al pastor Stephen Bohr y él decía literal, lo voy a decir lo que él dijo, ¿no? Él lo dijo en preguntas, respondiendo a su pregunta, él dijo de esta manera: yo enseñé teología, pero yo enseñé lo que a mí me habían enseñado y eso lo repetí
a mis estudiantes. Cuando yo estudié por mi propia cuenta, me di cuenta que lo que me habían enseñado no era como yo lo había visto en la Biblia. Él lo dijo así literal. A veces suele pasar que algunos, como ya no lo enseñaron así, pues seguimos con la misma idea y ¿qué hacemos? Ya no investigamos y la Biblia es ¿para qué? Para investigar. Jesús dijo escudriñar las escrituras. Otros estudian las escrituras y las tuercen para su propia perdición, ¿no? ¿No dijo Pablo así? Otros, por defender, a veces pasa que por defender a una cierta organización, lo que hacemos es que es acomodar para no atacar a la organización. Hoy yo voy a decir algo y voy a apuntar quizás a una denominación y no soy yo, voy a tratar de hacerlo con la Biblia y el Espíritu de Profecía, pero también voy a usar la historia. Y ustedes me van a ayudar porque tengo bastante material, solo que no lo pude hacer en PowerPoint porque esta semana estuvimos un poco delicados de salud, ¿no? Vayan conmigo allá a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dicho de paso, no solo Steven Borg, el pastor Hugo Gambetta tuvo esa manera de decir que él se dejó llevar a veces por lo que otros enseñaban, hasta que un día, al estudiarlo personalmente, él dijo, esto no era así como lo había enseñado, ¿no? Y a veces nos pasa a todos, no solamente a ellos, a todos nosotros. Les doy un ejemplo. A mí me pasó mucho con Daniel 12:4. ¿Se acuerdan ustedes qué dice Daniel 12:4? Que el conocimiento, la ciencia se iba a aumentar. Y yo me lo habían enseñado que la ciencia que se iba a aumentar era que iba a haber la tecnología, que el hombre iba a llegar a la luna. Y yo agarré ese texto para decir que la tecnología iba a ir en aumento. Cuando yo lo estudié a la luz de la Biblia y el Espíritu de Profecía, me di cuenta que nada que ver con la tecnología, más bien era sobre el conocimiento del libro de Daniel que iba a ir en aumento. Pero a mí me lo enseñó, el que me había dado estudios, me lo enseñaron de esa manera y yo lo enseñé así, hasta cuando uno lo investiga y dice, oh, no, eso no es así. Así es que Dios espera que nosotros no seamos, que no comamos lo que otro come, sino que nosotros mastiquemos también la palabra de Él y que tengamos una experiencia en el estudio con Él, en la investigación. Dios nos dice escudriñar, no dice lee, ¿verdad? ¿Por qué dice escudriñar? Tenemos que ir a textos con textos o si no, a veces tenemos que, ustedes han visto, bueno, en medio de nosotros tenemos un hermano que ha venido aquí, no sé si lo pueda decir, hermano es policía, él es sabe como detective y sabe que los detectives saben qué hacen, ¿verdad? Cuando hay un caso de una situación, ¿qué pasa? Se hace una investigación y el detective ¿qué hace? Ve y busca si hay un evento que una persona murió, investiga la balística, hacen una investigación balística, investigan cómo pasó, y te dan y van poniendo hasta numeritos porque hacen una investigación, evidencias. Y literalmente es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos como detectives en la Biblia, que investiguemos. Así es, Martín Lutero. De hecho, Martín Lutero tenía una interpretación de este texto y es una interpretación que muy buena porque al menos este servidor yo creo en muchas de las interpretaciones que tenían los reformadores a principios de la era cristiana, ¿no? Ahí por los 1500. Wycliffe ¿saben quién fue Wycliffe, no? El lucero de la Reforma, uno de los primeros reformadores antes de Lutero. Fue Wycliffe que trajo la Biblia al pueblo y dedicó parte de su trabajo
la investigación, ¿no? De Wycliffe como maestro, ¿saben quién estudió material de Wycliffe? Que le llamaban el Ganso de Bohemia. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese personaje reformador que se llamaba, o se llamaba porque murió, Juan Hus. ¿Han escuchado? Juan Hus, el Ganso de Bohemia. Ese hombre estudió sobre Wycliffe, sus libros, y literalmente estos reformadores decían, quizás voy a decir algo que voy a ser duro, pero es lo que ellos decían. Esto no lo digo yo, lo decían ellos. Ellos decían que el Papa de Roma era el representante del mismo diablo en la tierra. Él lo decían ellos. Y daban evidencia bíblica de por qué ellos aseguraban eso. Bueno, Javier Milei es presidente de la Argentina, ¿no? Yo no quiero hablar de políticos, pero Javier Milei después parece ser que se retractó, ¿no? Se retractó el presidente y creo pidió perdón. Mi motivo aquí es ver qué dice la Biblia sobre este tema, ¿les parece? Así es que yo les voy a invitar a que abran su Biblia ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Los que tengan interés en conocer quién fue Juan Hus, Wycliffe, Lutero, les invito, vayan a Historia Denominacional de la Iglesia. Hay muchos libros muy buenos que usted puede hacer investigación y estudiar, ¿no? Sobre los reformadores. De hecho, hay mucho material de Lutero que escribió. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer las 95 tesis que él escribió en la puerta de Wittenberg. Ahora, él no quería llevar a la iglesia, él no quería un debate ni todo lo que se hizo después. Él lo que quería era que se reformara la iglesia y que se cambiaran unas cosas que estaban pasando, ¿no? Así es que vayamos ahí a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. La iglesia adventista, algunos, no todos, enseñan este tema. En la iglesia adventista usted va a encontrar que hay una línea de hermanos que enseñan de que también se va a levantar un tercer templo. Yo no sé, hermanos que vienen de otras denominaciones, se bautizan y traen algunas ideas y después se mezclan y van acomodando algunos conceptos no teológicos. Así es que miren lo que dice ahí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice Pablo. Versículo 2, hermano. Está hablando de la venida de Cristo, Pablo ahí. Dice, con respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice Pablo? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de. ¿Qué significa pensar? ¿Por qué dice no te dejes mover de tu manera de pensar? Ahora, quiere decir que si Pablo te está diciendo no te dejes mover, quiere decir que va a haber gente que va a traer algunas ideas y puede ser que tú tengas comezón en tu mente de escuchar nuevas ideas y decir, creo que estaba mal. Ahora, a mí me importa lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios, y eso no me debe de mover para ningún lado, aún si esto ofende quizás hasta a mi hermano, a mi tío. ¿Por qué? Porque al que le doy cuentas es a quién, a mi Dios. Ir en contra, por eso decía Lutero, ir en contra de la conciencia no es bueno y ni quiero, porque mi mente está cautiva en la palabra de Dios y ahí yo no me voy a mover y háganle que le hagan. Tanto así fue que Lutero se hizo una bula papal que se llamaba la bula Dormis Surge, que significaba que ahora Lutero tenía que presentar evidencia, ¿no? Y ustedes saben que a Lutero le hicieron la vida de vida imposible. No lo mataron, gracias a Dios, porque Dios estuvo con él. Y si tú te sostienes
con un escrito está y te sostienes con Dios, aunque el diablo con sus demonios vengan y te quieran arrastrar, no caerás, porque Dios estará contigo. Y eso fue, ahora Lutero dudó por un día, ¿sabían ustedes? Por unos días. Y dijo Lutero, denme tiempo. Y ahí en la cárcel, meditando, cantó himnos al Señor, lloró y después salió que decidido Lutero a lo que iba a hacer. Así es que miren lo que dice aquí, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, Pablo nos invita a que seamos firmes en esta área, que no nos movamos, que no seamos como niños fraguantes, yendo de aquí para allá, sino que nos centremos en lo que dice la palabra de Dios. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Así es que Pablo aquí nos está invitando y nos dice, mira, no te muevas en tu modo de pensar, aún si te traen cartas, si te traen libros, si te traen cualquier cosa. Tú céntrate en la verdad, investígala. Por eso, cuando empezamos, decíamos, como un detective, y a ser investigadores bíblicos de la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios quiere decirme a mí personalmente y no mascar lo que otros mascan, ¿no? Mire lo que dice el siguiente versículo, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? No vendrá quien dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién estaba hablando el contexto anterior? De Jesús. Quiere decir que Jesús no va a venir sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Apartarse de la verdad. Quiere decir que antes de que Cristo venga, iba a haber ¿qué? Apostasía. ¿En dónde? En la iglesia. Pregunto, amigos, ¿qué tan cerca estaremos de la venida de Cristo? ¿Será que en las iglesias en este instante, en el año 2025, estamos para entrar 2026, habrá apostasía? Eso te indica que Cristo está a las puertas. Y dice ahí, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y oigan bien, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solamente hay dos textos en la Biblia, dos, y desafío a todo aquel que quiere investigar, pero hice una investigación y solamente en dos textos menciona el hijo de perdición. ¿Sabían ustedes que ningún otro más de la Biblia, más que en dos textos, se habla del hijo de perdición? El primero que se habla es en el segundo, perdón, que se habla es en este texto. En 2 de Tesalonicenses, hijo de perdición. Y la segunda lectura bíblica que habla del hijo de perdición, ¿saben de dónde está? No, no está en Daniel. Daniel nunca habla del hijo de perdición. Tampoco en el libro de Apocalipsis nos habla del hijo de perdición. Tampoco el libro de Mateo. Perdón. Vayan conmigo a Lucas 17. Vamos a ver cuando se menciona la segunda parte, la primera vez que se menciona, perdón, en Juan 17, el libro de San Juan 17, versículo 12. Si lo pueden poner ahí en la pantalla. No, es San Juan 17, 12. ¿Alguien lo puede leer?
en ese texto aparece por segunda vez el hijo de perdición. ¿Y a quién se le aplica ahí? ¿A quién se le está aplicando en ese versículo? Cuando usted hace una investigación de Juan 17:12, del quien se está hablando ahí es de Judas. Pregunto, ¿Judas era parte de la iglesia de Cristo? ¿Y qué hizo Judas? Quiere decir que el hijo de perdición se tiene que levantar ¿de dónde? Dentro del núcleo de la iglesia. Quiere decir que la apostasía va a estar en la iglesia. Quisiera leerles una cita. Miren lo que dice esta cita. Oigan bien, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva. ¿Oyeron bien? Dice, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del poder civil. ¿Qué fue lo que indujo a la iglesia primitiva en su temprana etapa para que esa iglesia primitiva con el tiempo llegara a buscar el poder civil? La apostasía. ¿Será posible que en el tiempo del fin, cuando se escriba en el cielo apostasía nacional, qué es lo que estará pasando en el mundo entero? Aún los Estados Unidos, en la constitución de la nación más fuerte del mundo, los Estados Unidos tiene en su constitución que la iglesia y el Estado deben estar ¿qué? Separados. Y estos no pueden estar juntos. ¿No dijo, no lo enseñó eso Jesús también? Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, iglesia y Estado deben estar ¿qué? Separados. Eh, no me gusta hablar de política y no quiero hacerlo, pero en este gobierno, el presidente está pidiendo o está hablando de que le va a volver el poder a quién? A las iglesias, ¿verdad? Ah, eso me preocupa a mí un poco, ¿no? Porque ustedes que hemos estudiado las profecías hemos visto que en dónde es que se va a cumplir el cumplimiento profético. Muchos están viendo en Jerusalén, pero nadie está viendo lo que está pasando en Norteamérica. Y los adventistas del séptimo día creemos que el epicentro donde se va a centrar la apostasía grande y se va a llevar será en esta nación. Si América le da catarro al mundo entero, ¿qué le entra? Si a Estados Unidos le da catarro, al mundo entero le da gripa y en serio, hermanos, literalmente los digo como amigos. Entonces dice ahí, cuando habla del hijo de perdición, para que la escritura se cumpla, hablando de Judas. Judas era parte de la iglesia y Judas, ¿qué hizo? ¿Traicionó a quién? Quiere decir que dentro del núcleo de la iglesia, a muy temprana edad, a muy temprano en la historia de la iglesia, se iba a levantar un sistema que iba a aparentar ¿qué? Que iba a aparentar ser cristiano, pero con el tiempo ¿qué iba a ser? Iba a ser lo que hizo Judas, ¿no? A ver, vamos a dejarlo, es más, este no va a ser un sermón. ¿Qué les parece si lo hacemos estudio? ¿No creen que sería más provechoso un estudio que estar sermoneando y llevarme una hora aquí sermoneando? Yo creo que el estudiar es más provechoso que el estar solo hablando como loro. Así es que, ¿qué hace un apóstata o qué dentro de la iglesia? Divide, ¿no? ¿Saben qué hacía Judas? Judas era el hijo de perdición. ¿Estaba en apostasía Judas? ¿Sí o no? Llevó a rebelión. De más, ¿saben por qué Jesús tuvo que encontrar fe? A veces que encontraba fe allá afuera. ¿Y por qué los discípulos que lo seguían y caminaban con él
a veces no le creían a Jesús. Y Jesús les dijo, oh, hombres de poca fe. Porque ¿saben quién estaba siempre detrás de los discípulos? Judas. Y Judas decía, a mí me parece que, ¿se acuerdan ustedes de que cuando Cristo le dijo al hombre rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? La sierva, hay un escrito del deseado de todas las gentes que se dice que estaba en ese momento Judas presente. Y cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿saben lo que pensó Judas? ¿Cómo está corriendo este hombre que con ese dinero puede ayudar bastante para la obra de Dios? Y se enojó tanto Judas, dice, ¿cómo? ¿Cómo es que Jesús está corriendo que puede ayudar en la obra misionera? Así es que, hermanos queridos, preocupémonos de nosotros, no sé, porque la Biblia dice que iban a haber muchos que anticristos, aquellos que son que en contra de Cristo. Pero cuando habla del hijo de perdición, dice que este sistema se iba a levantar dentro de la iglesia. A muy temprana edad, la iglesia se levantó este sistema. Pero miren lo que dice aquí, me llama la atención esta cita y la voy a volver a leer, dice, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar a la ayuda del poder civil. Para que una iglesia busque la ayuda del poder civil, dice, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Y dice acá, San Pablo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia prepara el camino para la imagen de la bestia. Saben que va a haber muchos adventistas aún que le van a entrar mucho a esto. Hemos visto dentro de nuestra iglesia entrando muchas cosas que no se veían antes. Muéstrenme en la historia de la Biblia, ya muy temprana edad, cuando Dios saca al pueblo de judío, muéstrenme ustedes un hombre que se fue en apostasía, aun cuando tenía comunión directa con Dios. ¿Se acuerdan de Aarón? ¿Aarón era profeta de Dios? ¿Fue profeta de Dios o no fue profeta de Dios? ¿Hablaba con Dios? La hermana Clara hace como algunos meses atrás nos habló de Aarón. ¿Y se acuerdan que Aarón tenía una comunión directa con Dios? ¿Y qué hizo Aarón? Aun cuando Dios le había mandado a Moisés y Aarón era la voz de Moisés, Aarón vio milagros sobre milagros. ¿Y qué hizo? En el Jordán, al lado del Jordán. ¿Qué hizo Aarón? Ayúdeme, dijimos que era un estudio. A ver, pero ¿Aarón lo quería hacer por su propia cuenta o fue qué? ¿O fue presionado Aarón? ¿Será que en las iglesias hay muchos Aarones hoy en día que se dejan guiar solo por lo que dice la gente? Miren, hermanos, cuando entra la apostasía y la gente lo asimila y le gusta, si alguien se levanta ahí queriendo y a cambiar ese tipo de cosas, ¿qué pasa con esas personas? Son atacados y silenciados. Pero habla tú a favor de eso y ¿qué pasa? Muy temprano en la historia de la iglesia, el diablo sabía que la única manera de hacer caer a la iglesia primitiva es que metiéndola en tremenda apostasía. ¿Ustedes se acuerdan el emperador romano que se convirtió al cristianismo? ¿Cómo se llamaba? Constantino. ¿Han oído hablar de Constantino? Y si no, les animo a que investiguen quién fue Constantino. ¿Saben que Constantino
fue uno de los primeros que inició para que se pusiera hasta una ley dominical en la iglesia. ¿Saben que Constantino fue el que cambió el sábado por el domingo? En la Biblia nunca, nunca Dios cambia, porque Dios no es una cosa y mañana es otra. Dios es el mismo de hoy, de ayer y por siempre será el mismo, porque Dios no cambia. Dios dice, guardarás mis sábados. Y yo animo a cualquier estudioso bíblico que busque y estudie por sí solo las escrituras, se va a dar cuenta que Dios nunca cambió su día de reposo. Nunca, usted no va a encontrar ningún texto que Dios diga, yo cambié el sábado por el domingo. Nunca lo va a encontrar. Más bien va a ver usted que en la historia primitiva de la iglesia hubo un hombre que adoptó al cristianismo y ese hombre adoptó al cristianismo y como resultado cambió él el sábado por el domingo. Aún algunos sacerdotes lo aceptan. De hecho, la hermana Clarita hace algunos meses atrás nos enseñó un video de sacerdotes que dicen, yo reto la Santa Iglesia, por el poder que le confiere, Dios cambió el sábado por el domingo. Y todos aquellos, dicen ellos, que guarden el domingo, lo que están recibiendo es un mandato de hombre, pero no un mandato divino. Porque Dios no cambia. Dios dice, santificad mis sábados. Y, uh-huh, y poco, ay, y poco a poco Constantino, ¿qué fue metiendo a la iglesia? ¿Qué le fue metiendo a la iglesia? Le fue metiendo que tradiciones y cosas que no tenían nada que ver con el cristianismo. A muy temprana etapa de la iglesia. Y Pablo lo decía, hermanos, no se dejen mover. Y a muy temprana en la historia de la iglesia, Constantino trajo y adoptó al cristianismo. ¿Y qué lo hizo? Lo paganizó a todo el cristianismo. Al grado que aún en las iglesias cristianas, aún cuando Cristo dice que no podemos nosotros tener diálogo con los muertos, porque es abominación delante de Jehová cualquiera que lo practique. ¿O no dice así Jehová? Pero ¿qué hizo el cristianismo? ¿No adoptó hasta el día de Halloween para el día del muerto? ¿Para tener qué? Hasta se dice, no, que los muertos bajan y hasta la comida. ¿Cómo se le llama acá al día no se le llama hasta el día del muerto? Cuando tú tienes una comunicación que los muertos bajan para tener un diálogo con nosotros. Esa no es una doctrina. ¿Ah? Esa no es una doctrina bíblica. ¿Dónde en la Biblia dice que nosotros nos tenemos que comunicar con los muertos? Más bien la Biblia dice que los muertos nada saben, ni tienen más memoria, pues su memoria está puesta ¿en dónde? En el olvido. Quiere decir que la Biblia no enseña que nosotros tenemos que tener comunión con los muertos. Esto viene del paganismo y las iglesias cristianas lo que hicieron fue adoptar el paganismo. Y como resultado el cristianismo se paganizó al grado de que ya muy temprano, ya por ahí por los 1517, cuando un hombre que estudió en las universidades católicas se dio cuenta de que algo no estaba bien. Querido hermano, esto ustedes pueden leerlo en la historia de la Edad Media, lo que sucedió. Esto fue terrible. Pero fue la apostasía que entró a la iglesia lo que indujo que la iglesia buscara ¿qué? El apoyo del poder civil. Y como el resultado se creó lo que hoy se conoce como el papado.
Ya por el año 538, la iglesia que debía haber sido la iglesia que seguía, ¿qué hizo? Cayó en tremenda apostasía. Y entonces Lutero, al ver eso, ¿qué hizo Lutero? Por eso se le llaman los reformadores. Lutero lo que quería es que la iglesia se reformara, que la iglesia cambiara algunos aspectos que estaban dañando, como las indulgencias, que se le decía a la gente, mira, ven y compra tu salvación, ven y dona $1,000 y te vamos a dar un papelito para garantizarte que tú tienes ganado el cielo. ¿Pasaba eso o no pasaba? Ya por la Edad Media. ¿Y qué hizo Lutero al ver todo esto? ¿Qué hizo Lutero? Hermano, Lutero no quería un confrontamiento. Lutero lo que quería era ¿qué? Lutero lo que quería es que se cambiara. Jamás pensó Lutero que sus libros iban a acabar en Roma. Hermano Ángel, ¿usted quiere decir algo? Oh, amén. Y lo estamos viendo. Para que la iglesia busque el apoyo del poder civil, primero, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué dice la cita que le leí? Dice, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar el apoyo del poder civil. Queridos hermanos, cuando entra la apostasía y ya no se respeta, se va perdiendo la conciencia. ¿Qué va pasando como resultado? Pues hay que buscar mejor el apoyo de otro lugar porque parece ser que ya Dios no responde. ¿Por qué? Porque Dios quizás se fue desde hace rato. Porque donde hay apostasía, ¿qué pasa? ¿Será que de muchas iglesias Dios está abandonando por tantas cosas que se ven? Hoy en las iglesias, literalmente en las iglesias, ha llegado tanto la apostasía que hoy hasta rock se escucha en las iglesias. Rock, música que no tiene nada que ver con las cosas sagradas. ¿Y a dónde crees que van a ir a buscar estas iglesias cuando ya esté la apostasía a su máximo clímax? ¿Creen que van a ir a buscar a Dios? ¿O van a ir a buscar el apoyo del poder civil? Yo me acuerdo en California, ahí por el año 2019, yo estaba de pastor en Los Ángeles, California, de los adventistas, queridos amigos. Yo no conocía a ninguno que se haya levantado en el 2019 a protestar. California puso vigente que todos se tenían que vacunar. A todos. Y había cuarentenas que se llevaban, había días que no podía salir. ¿Y saben quién levantó la voz? ¿Cómo se llamaba el pastor pentecostal que fue a darle la toma de posesión al presidente del Salvador? ¿Cómo se llamaba? A Dante Gebel. ¿Lo han escuchado ustedes? Dice, yo no voy a cerrar la iglesia. El César me pide que yo cierre la iglesia, pero nosotros no vamos a cerrar la iglesia. En este momento no podemos cerrar la iglesia. ¿Le vamos a negar a la gente una oración? ¿Le vamos a negar a la gente que se está muriendo orar por ellos? ¿O vamos a estar con la gente? ¿O Cristo se escondió cuando había pandemias en los tiempos de Cristo? ¿No había una lepra que la gente no se podía decir? ¿Qué hizo Cristo? ¿Se escondió? Dice, yo no voy a hacer lo que el César me dice. Aquí es lo que Dios mande. Y es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hizo un sermón, hermanos. Los animo, escuchen ese sermón de ese hombre. Ningún adventista. ¿Saben qué hicieron los adventistas? Los adventistas lo que hicieron, cerraron sus iglesias.
¿Saben? Y cuando ya vieron que ya estaba pasando un poquito la pandemia, las vamos a volver a reabrir, pero va a haber condiciones. Mayores de edad, no podemos aceptar aquí. ¿Saben que los viejitos de 70, 60 años, mire, dolía el corazón que los botaban de la iglesia? Solamente a los jóvenes, a los de la edad media, iba a haber servicios. En la mañana para un grupo y a mediodía va a haber para otro grupo. Y los vamos a intercalar. ¿Cuántos eran los pies que le daban, hermana? 6 pies. Distanciamiento social. Está de testiga la hermana. A nosotros se nos tocó la puerta. Nos tocaron la puerta. Pastor, ¿qué va a hacer? ¿Va a cerrar o la va a abrir? ¿Saben qué nos hicieron? Nosotros dijimos, no, la vamos a abrir. Pues el César fue y nos cerró. ¿Nos cerró la iglesia o no la cerró? No la cerraron. Alzamos la voz. Y como no había un lugar, ¿qué dijimos, hermana? No, nosotros no nos vamos a ir a esconder. Y abrimos en casa. Ahí fue en casa. Queridos hermanos, no había un sábado que no hubiera una amenaza. Pero decíamos, es preciso obedecer a Dios. ¿Saben qué venían, hermanos de la iglesia adventista, de la conferencia? Venían gente ya de edad a escuchar el mensaje. Eso pasó en California. Aquí, gracias a Dios, no les pasó tanto porque el gobernador parece ser que no tampoco creía mucho en el sentido de la vacunación, ¿no? Así es que, queridos hermanos, esto no ha sido fácil, pero dice ahí que la apostasía fue lo que indujo a la iglesia primitiva. Yo pregunto, ¿cómo era la iglesia primitiva al principio? ¿Era un mensaje puro, hermano Eric, o no era un mensaje puro? ¿Trabajó el apóstol Pablo, Juan y los apóstoles para levantar la iglesia en los primeros años? Y aunque quería entrar la apostasía en el tiempo de ellos, ¿qué hicieron? Defendieron la verdad, se mantuvieron firmes, se doblegaron cuando les vino la presión. Pero ¿sabe qué pasa? Que ese espíritu de los apóstoles hoy casi ya no se ve en las iglesias. Ya casi muy pocos se levantan en favor de la verdad. Y la mensajera del Señor dice, revivas esa piedad. Que se reviva esa piedad. Pero ¿por qué parece hoy que eso parece que... Así es que, queridos amigos, hermana, quería decir algo. Les voy a dar un testimonio. Decidimos abrir en casa. No, gracias a Dios, Dios nos ayudó. No había distanciamiento social como lo habían anunciado ellos. ¿Cuántos se enfermaron en la iglesia, Clara? Ninguno. Pero aquellas iglesias que cerraron y que hicieron distanciamientos sociales y empezaron a inventar mascarilla y les tapa, hermano, nomás miramos, en tal iglesia acaba de morir el hermano. En tal iglesia puede ir a orar, pastor. Mm. Y esto, es más, esto si sale en YouTube y hablando yo de este tema, no va a pasar una hora cuando esto va a estar cancelado el canal.
Porque las leyes que están, hermano, están siendo cada día más restrictivas. Ya no vas a poder hablar con libertad. Las libertades las estamos perdiendo poco a poco. Miren ahí en el 2001 lo que pasó en esta nación. Fuimos perdiendo ¿qué? Libertades. Hoy usted ya no tiene privacidad. El teléfono sabe dónde está usted. Que a ver, mande un mensaje de terrorismo y va a ver si no tiene al FBI tocándole la puerta de su casa. ¿O no es así, hermano? No es así. ¿No fuimos perdiendo libertades? Oh, tuvimos la oportunidad de visitar Washington con mi esposa. Ya desde que tú vas entrando ahí, va viendo restricciones. Te escucha, ahí mismo te lo van diciendo. Así que, queridos hermanos, esto es lo que estamos viendo. Apostasías en las iglesias. Y hoy prendan la música, pongamos merengue y aquí dancemos en el centro de la iglesia. Bailamos, comamos y bebamos. Al fin que mañana, si morimos, todavía decimos, morimos en Cristo. Hermano Cecilio, ¿quiere decir algo? Cosas perversas. Wow. Dice, de entre de ustedes mismos. A muy temprana edad, dentro de la iglesia, se levantó ¿qué? Y resulta ser que hubo un converso en la iglesia, como pasan hoy en día. ¿Cuántos se convierten hoy en día en la iglesia? Multitudes. Se convirtió el emperador Constantino. Se convirtió al cristianismo. Y toda la gente, wow, aleluya, nos van a dejar de perseguir. ¿Era bueno? ¿Se convirtió Constantino? ¿Acabó la persecución por un tiempo? Ojo, la gente, yo me imagino, estaba, hemos ganado, hemos triunfado. ¿Y qué hizo Constantino? No pasó muchos años, ya por el 325 les puso una ley, hasta una ley dominical. Les cambió el día de reposo y se lo cambió a la iglesia que estaban haciendo. No habían pasado ¿qué? 300 años y les quitó el sábado. Y ya por el 538, ¿qué pasó? Se levantó Roma, el papado. Yo no sé si ustedes entienden qué es el papado. El sistema papal, que es un país dentro de otro país, el Vaticano. ¿Ve? Y quizás me meta en problemas por lo que voy a decir, pero si no lo dice alguien, pues nadie lo va a decir. Pero aún los reformadores, ¿qué decían? El hijo de perdición, el hombre de pecado, es el que está sentado en la silla de Roma. A ver, yo pregunto, ¿se acuerdan de las tentaciones de Cristo? ¿Se acuerdan en la tercera, en la tentación cuando a Cristo le ofrecieron los reinos de este mundo? En la última. ¿Qué hizo Cristo? ¿Lo aceptó los reinos de este mundo? Pues el Papa dice que él es el representante de Cristo aquí en la tierra. Esto no lo digo yo, lo dice él, ¿no? ¿Qué hizo él? Cuando llega a las naciones, ¿qué pasa?
Ahora, ¿saben que yo voy a decir algo y quizás con ustedes quizás les va a caer como un balde de agua fría? Pero ¿saben que la iglesia católica era la iglesia de la iglesia primitiva que iba esa línea? ¿Sí sabían ustedes eso? Pero la iglesia se fue ¿qué? Se fue corrompiendo al grado que Constantino ¿qué hizo? Introdujo el paganismo y al cristianismo. ¿Saben qué hizo ese hombre? El emperador, un convertido, medio convertido porque tuvo un sueño. Hoy en día, ¿cuántas gentes no aceptamos solo porque tienen un sueño? Y ni siquiera las preparamos para el estudio. Y como el resultado, yo creo que ahí en Maranata les falta un ambiente a los hermanos. Les vamos a meter ahí una música que sea más alegre. Bueno, Constantino hizo eso y paganizó el cristianismo. Introdujo herejías, amigos. Pero la gente estaba contenta porque ya no qué. Ya se paró la persecución. Hermano Ángel. Fusionó la idolatría de donde él venía de Roma con el cristianismo. Y entonces introdujo la abominación de idolatría, de espiritismo, todo lo funcionó e hizo un nuevo cristianismo, una apostasía, dándole la espalda a Dios. Él dijo, para mí esto es bueno, para mí esto es bueno, pues vamos a unirnos los dos. Y ya Oigan bien, dice esto. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de cadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. ¿Qué va a haber? Una decadencia religiosa, como la de los primeros siglos. Cuando habla de los primeros siglos, pero la cita anterior me está hablando prácticamente de lo que hizo el emperador Constantino. Cuando la iglesia se le introdujo la apostasía, como resultado, fueron y buscaron el apoyo del poder civil. La iglesia, el diablo es tremendo y sabe lo que está haciendo. Para que la iglesia adventista busque el apoyo del poder civil también, y para que las iglesias protestantes busquen el apoyo del poder civil, primero les tiene que meter la apostasía. Y una vez que les metió la apostasía, saben que cuando una persona está en apostasía ya no tiene que, está cegado. Le puedes mostrar y ¿qué va a hacer él? Y un ciego que guía a otro ciego. Cecilio. ¿Mm? Bueno, dilo en las redes sociales y te cierran los canales. Porque tú ya no puedes hacer o hablar abiertamente o decir algo para ofender a otra. Ahora, yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo lo que estoy diciendo es lo que la tradición, lo que la historia y la Biblia nos lo iba diciendo. Queridos hermanos, ya para el 2025, 2026,
dice que en la iglesia primitiva, para que ellos buscaran el apoyo del poder civil, primero el diablo les metió la apostasía y les dio un emperador que estaba medio convertido. Pregunto yo, ¿será que para el tiempo final lo mismo que fue es lo mismo que sucederá? Para que las iglesias busquen el apoyo del poder civil, primero tiene que haber una tremenda apostasía dentro de las iglesias. Eso no está pasando hoy en día, ¿verdad? Hoy en día no hay apostasía en las iglesias, ¿verdad? Eso me indica que la venida del Señor está muy cerca. Cristo está a las puertas y estamos viendo apostasías como nunca antes en las iglesias. Aún en las iglesias reformadoras. Las iglesias que debían haber levantado la voz, como las iglesias luteranas que vienen por las enseñanzas de Lutero. ¿Qué hacía Lutero? Pruébeme ir con la Biblia. Hoy en día ya no podemos decir eso porque no sabemos qué dice la Biblia, porque no la leemos. Y todos tienen Biblia, pero ¿de qué sirve? No la leemos. Y los que la leen y la están queriendo leer y entender y queriéndola aplicar en su vida, los acallan, los silencian. Hoy no sabemos qué dice la Biblia. Y cuando la queremos leer nos entra un sueño. Nos da unas ganas de dormir. No sé si estoy diciendo una locura, pero yo lo he visto muchas veces. Pasa. Como que el diablo sabe lo que está haciendo. Y mientras usted está jugando al cristiano, él está jugando su última carta. Y a muchos les está tocando la puerta y muchos les está dando la bienvenida. Muchos gente le está dando la bienvenida. Oye, para estas fiestas, ¿cuánta gente que se dice ser pueblo de Dios? No, el Satanás les ha tocado la puerta. ¡Ay! ¿Qué hacemos? Es que si no lo hago, pastor, mi mamá se me va a ofender. Mi primo. Pastor, ¿cómo yo le puedo decir eso a mi mamá? Predíquele de Cristo. Háblele, que se convierta, que siga al Señor. No, pastor, ahí ya no me quiere escuchar. O sea que yo sí, a lo que ellos digan, sí. No, hermanos, es donde el capitán mande. Hermano, ¿usted quería decir algo? Es interesante lo que está diciendo porque realmente cuando el pueblo, cuando la gente deja de buscar la verdad, porque la verdad os hará libre. Pero si no conocemos la verdad, es fácil caer en qué? En la apostasía, porque vamos a ser engañados. Pero como el pueblo de hoy, Satanás lo ha tenido tan ocupado, tan apretado, que ha dejado de buscar y tener tiempo para estudiar la palabra de Dios y conocer la verdad y que los haga libres. Y eso es lo que está sucediendo. Mire lo que aquí, con respecto a lo que usted nos está diciendo, dice, pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en fervor de una unión basada en puntos comunes de doctrinas. Pregunto yo, entre las iglesias protestantes, ¿la iglesia adventista es una iglesia protestante o no? Sí. ¿Será que la iglesia no está entrando aquí, verdad? Mira, en puntos comunes de doctrina, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar del ecumenismo? ¿Han escuchado hablar? Esta iglesia no está en eso, ¿verdad? Se acusa a nuestro presidente. Se acusa, a mí no me consta, pero se le acusa de que está metido hasta el fondo. Puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente
evitarse toda discusión de asuntos. O sea que se debe evitar todo tipo de discusión. Así que más vale que te captes a lo que nosotros enseñamos en doctrinas comunes. Si tú no enseñas nuestro tipo de doctrinas comunes, cuídate. Estas doctrinas ya no son populares en la iglesia. El santuario ya no se oye. Los verdaderos profetas que hablan en la Biblia se silencian, lo sientan, acallan la verdad. Es más, la doctrina de que los muertos nada saben, más vale que ya no la sigas predicando. Y menos en Halloween. Y es más, las iglesias protestantes son las que adoptaron las... A ver, ¿quiénes son los que creen en el Halloween más ahora mismo? Los mismos cristianos. La Biblia dice, miren hermanos, me mandaron un video cuando pasó eso en la iglesia. Vistieron a uno de diablo en la iglesia. En serio, literalmente. Le hicieron un drama. Este capítulo, hay un capítulo que se llama La verdadera conversión. Dice, las cosas teatrales, las cosas de menor importancia le han quitado la primacía a la palabra de Dios. Hoy la gente quiere drama, música. Predícales este sermón y se duermen. Eso es lo que estamos viendo. Y como resultado, vamos a ver en pocos años la apostasía más grande que se haya visto en el mundo entero. Cuando se quiebre y se invalide el cuarto mandamiento y se ponga como institución el domingo. De hecho, muchos estados en Estados Unidos están pidiendo las leyes azules. No sé si han ustedes escuchado, the blue laws. ¿Han escuchado de las leyes azules? Así es que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hermana, ¿quiere decir algo? Mm. Entonces la Biblia nos viene diciendo desde hace rato que va a ser por medio de alianzas humanas. Eso lo dice Daniel capítulo 2. ¿Y saben qué significa cuando dice alianzas humanas? Ahí se aplica la diplomacia. Vamos a llegar a un acuerdo. No hablemos mal y todos unámonos en puntos comunes. ¿Y qué nos une? Que Dios es amor. Por lo tanto, prediquemos desde los púlpitos solo que Dios es amor. Y yo digo amén, porque Dios es amor. Pero también un Dios de amor me advierte lo que ha de venir. Y Jesús me dice, por medio del apóstol Pablo, me dice, mira Pedro, antes de que Cristo venga, vas a ver apostasía en las iglesias. Y cuando yo le creo y cuando yo creo en Dios y digo, Dios mío, y ahora lo estoy viendo. ¿Por qué creen que estoy seguro de que Él está a las puertas? Porque ya Dios lo habló por inspiración.
quiero terminar porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. Cuando Dios se retira de las iglesias, ¿en cuántas iglesias Dios nos está abandonando hoy en día? No es porque Él quiera, sino que lo estamos corriendo y le decimos, lárgate de nuestra iglesia. Nos importa un comino lo que tú viniste a hacer por nosotros. Lo que yo quiero es saciarme, llenarme de comer y beber. Y quiero bailar. Yo me imagino, por eso la Biblia dice que Él es paciente. ¿Cuántas iglesias no están claudicando hoy en día? Aún las iglesias que se dicen esperar la venida de Cristo. ¿Cuántos no estamos pisoteando la sangre del Hijo de Dios? Y Dios no va a tener por inocente aquel que pisotee su sangre. Y si por eso tengo que ir a la cárcel o tengo que ir por amor a Cristo, vale la pena. Porque todos creemos en el amor de Dios, pero hoy creemos en el otro atributo de Él, la justicia. La justicia. Dos atributos. Amén. Pero hoy estamos viendo señales de que algo está pasando, y no solamente en las iglesias protestantes, sino aún en la iglesia que debiera estar levantando la voz. Hace rato, nuestros líderes nos las han cerrado a muchos. ¿Dejarás tú que te cierren la boca o le permitirás a Dios que siga trabajando en tu mente y en tu corazón y a levantar la bandera de Cristo? No va a ser fácil. Te van a decir disidente, te van a decir fariseo hipócrita y tantas cosas. Pero recuérdate que si a Él se lo hicieron, a nosotros también nos lo harán. Yo me imagino, ¿se acuerdan cuando Cristo entró a Jerusalén? Y cuando entró, el Espíritu de profecía dice que Él lloró. Cayeron sus lágrimas, esperando hasta el último rayo de luz, a ver si Jerusalén venía. Y Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto, ¿qué le dijo? De esta casa será dejada desierta. Nunca jamás se volvió a levantar el templo después de la destrucción del año 70. Hasta el día de hoy hay guerra en Jerusalén. Atrévanse a construir el tercer templo y van a ver si no se desata la tercera guerra mundial. Porque de un lado está Israel y del otro lado están ¿quiénes? Palestina. Cristo lo dijo cuando le enseñaron los edificios del templo. ¿Saben qué dijo Jesús? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra sin que no sea todo esto derribado. Los adventistas, cuando habla del templo aquí en 2 de Tesalonicenses, usa dos palabras que se usan para templo. Pero cuando habla Pablo del templo, si lo puedes poner, hermana Clara, para terminar, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Saben cuáles son las palabras que usa para describir el templo? 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Hermana Leslie, ¿me puede comenzar a leer desde el verso 1?
pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. ¿Está manifestado el hombre de pecado? Se ha manifestado y se levantó dentro de la iglesia. Y nadie dice nada, ni los adventistas. Y los que lo dicen, los vetan. Sigue, hermana. Dice, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. tanto que se sienta en el templo de Dios. Hay dos palabras que usa el apóstol Pablo para referirse de templo. Pero cuando habla en 2 de Tesalonicenses, ¿saben cuál es la palabra que usa Pablo? Es la palabra naos. Y esa palabra naos está en el libro de Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Saben qué? Donde habla del templo. ¿Qué es que? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Cuando él habla del templo, en esta, que es la palabra naos que se usa, es para describir a la iglesia. Tanto que se sienta en la iglesia, haciéndose pasar por Dios. Hay otra palabra que se usa, hierón. Y esa palabra hierón sí se usa para describir el templo de Israel. Y esa palabra hierón se usa en Mateo 24, versículos 2 y 3. ¿Se acuerdan cuando le enseñaron el templo? Pero cuando él habla, Pablo, en 2 de Tesalonicenses, es la palabra naos. Y esa palabra se usa en 1 de Corintios 6 y en Efesios 2, 20 al 22. Y termino ahí. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículo del 20 al 22. ¿Entendía el apóstol Pablo dónde se iba a levantar la apostasía y se iba a levantar el hijo de perdición? ¿Lo entendía el apóstol Pablo? ¿Él estaba esperando en el tercer templo allá en Jerusalén? No, amigos, todos aquellos. Y saben que el diablo es astuto. Y al diablo le conviene que tú pienses que se va a levantar un tercer templo, para que así nadie se dé cuenta de lo que pueda estar pasando en la verdadera iglesia. Hermana, dice, yo lo leo, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un naos, que es la palabra que está en 2 de Tesalonicenses, ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para morada de quién? Para morada de Dios. Pero ¿cómo quiere que la iglesia de Dios sea? Santa. Dios sabía, y el apóstol Pablo sabía, que en el tiempo final iba a haber una tremenda apostasía. Pero Dios iba a llamar a un grupo que iban a levantar la bandera. No iba a ser popular ese grupo, pero Dios espera que ese grupo sea un pueblo santo. Ese es el templo, la verdadera iglesia de Cristo nosotros. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es por qué templo quiere venir Cristo? ¿Por el de Jerusalén? ¿A quién viene a buscar Cristo? A nosotros. Ese es el templo que Él viene a buscar. Esa es su iglesia. Él no viene por 4 paredes.
Él no viene por un templo que ya está. Es más, ¿qué de bendecido puede haber en Israel si en esas tierras mataron al Hijo de Dios? Ahí que, queridos hermanos, que Dios nos ayude. Vemos apostasías y las vamos a ver. Y la mensajera del Señor no se equivocó, que aún dentro de la iglesia, si la apostasía que vivimos a muy temprana edad, en la historia creciente de la iglesia adventista, la apostasía alfa, ella dice, la omega no será ni la sombra. Y la omega ya llegó desde hace rato y se vino a quedar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Estarás o saldrás con aquellos que busquen la santidad en el temor de Jehová? Hermano. Sí.